Castiblanco recupera el programa Ciudades ante la droga. Con este programa se va a trabajar de forma online y también presencialmente con el alumnado del instituto y también con las familias. Para hablarnos de este programa y de las sesiones que se van a desarrollar durante los próximos meses hasta que finalice el curso escolar, tenemos por un lado a Ruperto Piñero, psicólogo de nuestro Centro de Servicios Sociales, y también a Nerea, que viene de la empresa ACE, psicóloga, y que va a ser la encargada de trabajar directamente con los alumnos y alumnas de secundaria y con las mismas familias. Vamos a comenzar presentando este programa, en qué consiste y cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar, aunque tenemos que decir que el programa ha empezado como tal aquí en nuestro pueblo en el mes de marzo. Buenos días a los dos, muchísimas gracias hoy por estar aquí y por compartir y hacer llegar a las familias un poco en qué va a consistir este programa, y lo más importante, que lo vayan conociendo para que cuando se pongan en marcha estas actividades ya sepan de qué van y sobre todo se sumen, porque es un programa muy importante. Empezamos, Rupert, porque este programa no es nuevo en Castiblanco, ya se ha desarrollado más veces y viene una vez más ¿con qué objetivo? Bueno, pues como tú muy bien has comentado, es un programa de prevención comunitaria. En la definición se plantea como un programa de prevención comunitaria de la drogodependencia y las adicciones. Y bueno, pues es un programa que lo fundamental es entender que es un programa preventivo, o sea, no se trata de tratamiento ni de tratar a personas que tienen problemas de drogas, se trata de trabajar, por eso centrado sobre todo en el tema de los jóvenes, en los inicios, ¿no? En que no se inicien esos consumos. Muchas veces hemos hablado aquí de estas cuestiones y hemos hablado muchas veces lo importante que es, todas las investigaciones nos demuestran que es capital el tema de intentar conseguir que el consumo de tabaco y de alcohol se inicie lo más tarde posible, que los chavales aquellos que empiecen a consumir tabaco y alcohol lo hagan lo más tarde posible. Eso es un objetivo preventivo fundamental. Después también el tema de que las familias, los jóvenes, todas las personas de Castiblanco, bueno, pues sepan y sean conscientes de cuál es el problema con las drogas, ¿no? En los últimos años lo que ha ido ocurriendo es que se ha ido banalizando mucho. De hecho, bueno, pues algo no solo en Castiblanco, prácticamente en todas partes el tema del consumo de cannabis es la droga ilegal que más se consume y va alcanzando unos niveles muy altos, ¿no? Cuando ya, digámoslo así, entre las personas de 30 a 40 años se tiene ya una conciencia de los peligros del tabaco, y muchas personas que empezaron a fumar jóvenes empiezan a dejar de fumar, con el tema del cannabis no es así, y de hecho muchos chavales empiezan a consumir desde muy pronto, ¿no? Y bueno, ese es el sentido del programa, y para eso vuelve el Ciudades ante la droga como programa por el Ayuntamiento. Es un programa que se está dando en muchos municipios de la provincia de Sevilla, viene cofinanciado por una parte por la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, y tenemos que insistir, ¿no?, que no es para paliar una problemática, sino es para la prevención, que esa problemática no se llega a dar. Cuando me hablabais antes, tú como que estás trabajando, Nerea, con los jóvenes, me hablabas antes que cada vez los jóvenes empiezan antes. ¿Qué es lo que está sucediendo en la sociedad? Quizás yo creo que viene más el problema por la normalización, ¿no? Que ya vemos habitual el que se salga a disfrutar bebiendo. Sí, antes ha dicho Rupert que se estaba analizando mucho, imagino que, creo que los dos más o menos tenemos esa misma idea, porque conocemos pueblos diferentes, conocemos adolescentes y no tan adolescentes de muchos sitios diferentes, y en todo yo creo que encontramos un nexo en común, y es que hemos normalizado tanto la asociación entre el consumo de sustancias, ya no solo de tabaco y alcohol, estás hablando del cannabis, pero es que incluso yo voy un poquito más allá, y es que en los últimos meses, en algunos de los pueblos en los que también se trabaja con este programa, hemos hecho encuestas, y es que estamos ya hablando de vuelta de la heroína o incluso de la cocaína en chicos y en chicas que no superan la mayoría de edad. Entonces, y bueno, y ya sin hablar de las famosas cachimbas que todo el mundo conoce y que las tenemos en cualquier sitio y a la mano de cualquier persona, hasta el punto en el que los tabacos están a la venta en cualquier establecimiento sin pasar ningún tipo de control. Que si vamos como padres, como madres, a algún establecimiento a decir que no queremos que se venda y nos niegan nuestro derecho a tener protegida a nuestra hija, a nuestro hijo, si acudimos a la policía, incluso ni la propia policía sabe que el tabaco de cachimba es tabaco y que se puede denunciar a los establecimientos que lo vendan a
a menores. Entonces, hemos normalizado tanto esta relación entre adolescencia, entre fiestas y consumo, que llega un momento en el que salimos a la calle y vemos a un chaval o una chavala, una persona con un cigarro, con un cubata, y bueno, si lo vemos más pequeñita, decimos, uy, pero si no, es que pasa totalmente desapercibido. Es algo totalmente normalizado. Rupert, cuando se decide poner en marcha este programa en el pueblo, ¿qué factores sí han tenido en cuenta para traerlo y que Ciudades ante las Drogas vuelva a estar aquí en Castiblanco? Bueno, hablábamos de que es un programa conocido, lo hemos comentado, lo has comentado tú también. Este es un programa cofinanciado con la Junta de Andalucía, con lo cual se desarrolla en toda Andalucía. Se desarrolla siempre con acuerdos con los ayuntamientos de todo tamaño, desde ayuntamientos grandes a ayuntamientos pequeños. Y bueno, pues como decimos, ¿no? Al final se trata de un programa de prevención, entonces veíamos que era interesante el que se pudiera retomar y pudiéramos volver otra vez a trabajar con ello, ¿no? Este año tenemos la experiencia por primera vez también aquí de que lo tenemos con una empresa externalizada que hace las actividades, porque al final, bueno, pues los profesionales que estamos en los servicios sociales estamos más en tareas de atención, ¿no? Atención al público, ¿no? Y entonces pues nos permite esa facilidad y bueno, pues podemos contar pues con Nerea que está aquí y puede hacer la aplicación del programa. Rupert, tú vas a estar como coordinador del Sí. programa, supervisando, y Nerea de la empresa ACE pues va a ser la encargada de esas sesiones, unas sesiones que prácticamente el grueso se va a desarrollar en el instituto y todo lo que supone el instituto, la adolescencia, porque se va a trabajar también con la familia. Vamos a comenzar hablando de lo que ya se ha hecho, porque ya habéis estado presentes en nuestro instituto y habéis trabajado directamente con los chavales. ¿Qué visión tienes, Nerea? Interesante pregunta. Mira, en el instituto hicimos hace cosa de un mes un primer taller de habilidades sociales, centrado en habilidades sociales y relación con el consumo de sustancias y conductas saludables. ¿Por qué trabajamos esto y qué impresiones tenemos? Mira, en los últimos años mi perspectiva cuando entro a institutos y cuando entro a centros educativos en general, tanto de infantil como incluso ya desde infantil, primaria y secundaria, es que hay una carencia en la gestión de las emociones y en las habilidades sociales que tiene una relación directa con el consumo también de sustancias. ¿Qué pasa? Que vamos a los institutos y les preguntamos que si conocen las habilidades sociales, que empezamos a hablar de autoestima, empezamos a hablar de empatía, de asertividad, la comunicación, y ya parece que estamos hablando en un idioma extraño, porque le suena, a algunos y algunas les suena, a mí la empatía me suena de tal, la otra, pero de repente empezamos, y recuerdo que les pasé como si fuera un test inicial, con un listado de habilidades sociales, ¿no? Separadas por comunicación, por gestión de conflictos, de estrés, de expresión de las emociones. Y hubo casos concretos que me llamaron muchísimo la atención porque decían, es que bueno, yo no sé decirte esto porque yo no sé ni siquiera cuáles son las emociones que tengo en mi día a día y ni siquiera sé expresarlas ni entenderlas. Claro, ya ahí el problema viene en que como todo son programas puntuales o intervenciones que tienen una duración concreta, ¿no? Pero en ese momento me doy cuenta de la importancia que tiene que trabajemos, como bien dice esta prevención, desde muy atrás. Nosotras quizás edades más infantiles, ¿no? Claro. Porque es donde quizá empieza el problema. Exacto, en esta ocasión nos hemos centrado en institutos porque sí que, bueno, cuando empiezas a mirar la edad de consumo, el primer consumo, más o menos está pues en edad que ya estamos en instituto, ¿no? En etapa secundaria, pero cada vez se está adelantando más. Esto es como todo, está habiendo un adelanto en toda la vida, ¿no? Pero este tema, porque me preguntaban, claro, cuando yo llego allí y de repente les digo, vamos a hacer un programa de tal cual, bueno, ¿y esto qué relación tiene con la droga? Pero es que existe relación directa, por ejemplo, entre la autoestima, la percepción, la valoración que tiene cada persona de sí misma, una relación totalmente directa con el consumo de sustancias. Para explicarlo más a las personas que nos están viendo, pues quizás esa persona que es más introvertida y le da pavor expresarse con otras personas o presentarse o entrar en el grupo y formar parte del grupo, ¿cómo consigue hacerlo? Pues a través del alcohol, que le haga evadirse y no ser la persona que realmente es.
Rupert, ¿qué es lo que está pasando como psicólogo, como persona que trabaja diariamente, ¿no?, en esas consultas? ¿Qué está pasando con la sociedad para que esté ocurriendo estos casos? Hombre, lo primero que hay que entender es que las drogas existen desde que existen las personas en el mundo, ¿no? Entonces no es algo distinto, ¿no? Al final todas las drogas pues vienen de procesos de manipulación y de elaboración, pero que son productos que vienen de la propia naturaleza, ¿no? Provienen de las plantas y se utilizan, ¿no? Entonces desde que el mundo, imaginamos el primer cavernícola y tal, se toma de pronto algo y dice, oye, pues esto me está cambiando el carácter, pero cuando me tomo esto voy con más facilidad a decirle a la chica que me gusta, por ejemplo, ¿no? Y va rompiendo ciertas inhibiciones, ¿no? Y eso es así y siempre va a ser así, y las sustancias están ahí. El tema está, como muy bien ha explicado la compañera, que claro, cuando tú tienes una buena gestión de tus emociones y entiendes que tienes ese tipo de problemas, y si tienes una dificultad te vas planteando enfrentarte a ellas, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es que cuando tú ese terreno no lo tienes trabajado, pues resulta que son las sustancias las que te ayudan a dar ese paso, ¿no? Pero el problema está en ti, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El alcohol para olvidar, ¿no? Y eso todavía lo podemos ver en un montón de canciones que todos conocemos y tal. Si tienes un mal de amores, pues bebe y ya verás cómo te vas a sentir mejor. Bueno, te vas a sentir mejor en ese primer momento. Como sigas bebiendo vas a tener dos problemas. El duelo a nivel emocional de la relación amorosa que se ha perdido, y además ahora un problema de alcohol, ¿no? Con lo cual tienes dos problemas. Y ahí entronca muy bien con lo que estaba comentando la compañera con el tema de las emociones, ¿no? Bueno, como vemos, al final se trata de eso, de ir desarrollando actividades en el contacto con los chavales, en el contacto con las familias, que os vamos a plantear, y sabemos que podemos contar con vosotros, con la televisión de Castiblanco y la radio, para que hagáis promoción de las actividades que queremos hacer para padres, y en las que queremos trabajar con padres y madres exclusivamente en un primer momento, y después también trabajar la interacción entre ellos y los niños, y poder trabajar en todo este tema de las emociones y demás, ¿no? Nerea, nos hablabas de esta primera, esta carta de presentación que habéis tenido con el alumnado. Hablabas de la gestión de las emociones, la gestión de los conflictos. ¿Qué es lo que ellos han trabajado directamente? Me hablabas un poco de cómo se expresaban esas emociones y cómo habéis conseguido conectar las emociones con lo que es el consumo del que estábamos hablando, para que ellos se den cuenta que tienen relación una cosa con otra. Mira, ahora es verdad que en los centros educativos se está trabajando mucho el tema de la inteligencia emocional, las habilidades sociales, porque se ha entendido que hay otra forma de educar que es posible, que no es mediante solamente la materia curricular estricta y ya está. Entonces, el objetivo de esto es entender lo que hemos dicho de esta relación, porque claro, cuando esto depende, cuando hablemos de familias y demás, existen familias de muchos estilos diferentes, con muchos patrones diferentes y de muchos estilos educativos diferentes. Entonces, claro, cuando llegamos a los centros nos encontramos con un abanico súper amplio. Si tuviéramos la posibilidad de analizar alumno o alumna de forma individual, nos daríamos cuenta que probablemente algunos comparten un patrón concreto. Porque hemos dicho, la pregunta que me haces del tema de las emociones, ¿cómo lo conectan? Pues al final llega un momento, cada clase es diferente. Mira, yo siempre llevo el trabajo preparado, y cuando pongo las diapositivas, las tengo como de fondo, porque yo entro y les digo, traigo una base, pero hablamos de lo que necesitéis. Entonces, la base es la misma para todos los cursos, y sin embargo los temas de conversación son totalmente diferentes, porque tienen necesidades diferentes. Cuando les doy, lo primero que hice, como te digo, les cuento un relato muy breve, que se llama, no sé si lo conocéis, que es El escorpión suicida. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, y es muy sencillo, pero es muy gráfico, que dice, estaba una rana a un lado del río y se acerca un escorpión y le dice que si le puede ayudar a cruzar el río. Entonces la rana inicialmente le dice que no, porque el escorpión le va a morder y se va a ahogar. Y el escorpión le dice que bueno, que eso no es así, porque si le muerde y él va a su espalda, mueren los dos. Total, que la rana al final es persuadida, lo carga a su espalda y en mitad del río le pica, el escorpión le pica. Que lo que conlleva es que ambos se empiecen a hundir, ¿no? Entonces le dice la rana, ¿pero por qué lo has hecho? Si es irracional. Y le dice el escorpión, no he podido evitarlo porque esta es mi naturaleza. Entonces, aquí iniciamos. A mí me gusta mucho mezclar la literatura y demás. Aquí iniciamos, entonces ya empiezo con preguntas del tipo, ¿alguna vez habéis hecho algo
que aun sabiendo que no os iba a largo plazo o a medio plazo, no os iba a sentar bien, os habéis dejado llevar por un primer instinto o por una primera idea, y aquí ya empieza a enlazarlo. ¿Cuántas veces habéis salido, habéis bebido un poquito más y al día siguiente habéis dicho, no vuelvo a hacerlo? ¿Cuánto os ha durado? Y ya que empieza la risa, pues ha durado 3 días, me ha durado hasta que vuelva a salir. Entonces ya por aquí empezamos a hablar de este desequilibrio, este tira de floja entre la razón, el consciente, lo subconsciente, lo racional, lo irracional, de estas veces que en frío pensamos una cosa y luego cuando estamos en la situación. Entonces, cuando has hablado de una persona introvertida, ya ella y ellos van reflexionando. Tenemos una mala concepción del alcohol porque el alcohol es un neurodepresor y sin embargo lo utilizamos porque nos desinhibe. ¿Qué pasa? Ya aquí empiezo, yo soy jovencilla, ¿verdad? Yo tengo 28 años, pero salgo en el mismo ambiente donde sale el público al que vamos, ¿no? Entonces, claro, yo veo que cuando se ve un par de copitas, 3, 4, pero cuando ya pasa un poquito más, empieza el llanto, empiezan estas explosiones de amor, y ya aquí ellos se dan cuenta de que es verdad, que es el consumo es un tira de floja. Si tú estás consumiendo una sustancia que te está, por un lado, a nivel de cognitivo, deprimiendo, y por otro lado, un activador, ahí se produce un desajuste tremendo. Y claro, ya dicen, es que es verdad, porque si yo estoy más triste, o yo estoy más tal, o había momentos en los que no me he sentido incluido o incluida en el sitio donde estaba, pues yo he necesitado este empuje. ¿Dónde nos enfocamos? En que entiendan que este empuje que necesitan a veces para relacionarse, no lo podemos buscar en un factor externo, como es este tipo de sustancias, sino intentar potenciar el autoconocimiento y que sean ellos y ellas los que desde dentro se den esta fuerza. Si a mí me da vergüenza o me siento, muchas veces viene porque a estas edades, temas de revolución hormonal, cambios en el cuerpo, nuestra confianza disminuye muchísimo. Nos vemos pues que si el acné, que si el aumento de peso, que si hay volumen en zonas donde antes no había. Esto no se va a solucionar bebiéndonos unos cubatas o fumándonos un par de porros o tabaco. Tenemos que incidir directamente. Es como, yo lo relaciono mucho con los duelos en pérdida, de cuando una mamá, por ejemplo, se le muere un hijo o una hija, van al médico y lo que le mandan, ¿qué es? No, pues venga, un ansiolítico, una pastillita para que te relajes. Y esa pastilla no le va a devolver a su hijo o a su hija. Entonces, en los momentos iniciales es cierto que lo podemos utilizar como complemento, pero no podemos olvidar nunca la terapia psicológica, que es lo que realmente le va a hacer que acepte y que evolucione y que al final vaya saliendo de esta situación. Pues en la adolescencia igual. Quizás cuando hemos trabajado con los adolescentes en este tipo de programas, que nos hemos acercado al instituto, sí que es gracioso, ¿no?, hablar con los adolescentes. Ellos saben perfectamente la teoría, hacen a lo mejor pancartas, mensajes diciendo cómo afecta el consumo del alcohol, de las drogas, pero después cuando llega el viernes o el sábado, aunque la teoría sí que la tienen aceptada, cuando es la práctica, vuelven a ese consumo, aún sabiendo lo que les afecta. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente en cómo en estas campañas se trata la prevención, pero después realmente ellos vuelven, ¿no?, a lo que es ese consumo. ¿Qué es lo que pasa? Yo volvería a la parte inicial que hemos dicho, esta normalización aquí en nuestra cultura. Todo, tanto lo bueno como las noticias buenas como las malas, las compartimos en torno a una mesa, con comida y con bebida. Sí. Lo primero, ahora que vienen ya de nuevo, se retoman las ferias, las fiestas, ¿qué es lo primero que se hace? Oye, pues vamos a quedar, vamos a comprar tal, Es impensable que en grupos de chicos, de chicas de estas edades, es impensable que no vayan a hacer una botellona, que no vayan a comprar un lote, que no vayan... ¿Y por qué es posible? Porque saben que hay establecimientos donde se los venden. Y si no, llegan muchos padres y muchas madres que nos dicen, yo no sé, Rupert, que imagino que lo habrás escuchado muchas veces, cuando dicen, bueno, pues antes de que vaya a otro lado, pues yo se lo compro. O el tabaco, pues yo le compro un paquete de tabaco, yo le compro... Y una vez hicieron una pregunta en un taller de familia, que me dijeron, bueno, ¿y tú qué me recomiendas? Que ya que sé que mi hijo fuma cachimba, que le compre yo el tabaco antes de que vaya. ¿Y ahora aquí qué haces? Yo te diría que no se lo compres, porque si se lo compras ya lo tiene. Si lo tiene que comprar en este caso este chico, a lo mejor le va a costar un poquito más, va a tener que sacar dinero
de la paga semanal que le das. Pero si se lo das tú, ya sabes que eso lo tienes seguro. Si se fuma ese cigarro contigo, si se toma ese par de cubatas contigo, ya lo tiene. Entonces, hay mucha presión de grupo también. En la adolescencia, ten en cuenta que su grupo de iguales toma un papel fundamental. El grupo de iguales, los referentes y las referentes, antes éramos los papás, las mamás. Cuando entran en etapa adolescente, sus referentes son su grupo de iguales. Entonces, claro, tú dile a un chavalillo, a una chavalilla que están de fiesta, que no se toma una copa, lo primero que le dicen que es que aburrida eres, pero bueno, pero para eso sales. Entonces, tienen que tener una fuerza y una gestión muy fuerte de sus emociones, de su autoconocimiento, su autoestima, para decir, oye, mira, que no necesito fumarme esto o tomarme esto para pasarlo bien. No sé la percepción que tendréis por aquí, pero claro, de verdad que esta es la idea que me da a mí de mi experiencia en otros lugares. Ambos como psicólogos, ¿cómo se trabaja con los adolescentes para que tengan esa fuerza de decir, no, yo sé hasta dónde tengo que llegar y cuáles son mis límites? Claro. Bueno, ahí muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Esto muchas veces cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Entonces hay que explicarlo, ¿no? Hay distintos niveles de prevención. Entonces, claro, hablábamos al principio, un objetivo importante es intentar retrasar la edad de inicio. Y decíamos, ya con eso ganamos mucho. No es lo mismo que un chaval empieza a beber alcohol con 13 años o a fumar tabaco que lo empieza a hacer con 15. Eso ya de entrada es una cuestión, ¿no?, importante y es un nivel de prevención. Pero claro, también es importante, y eso los datos nos lo muestran, y bueno, al final eso lo vemos, ¿no? Cuando se ve el tema de las botellonas, el tema de las edades de inicio, no todos beben al mismo ritmo y no todos consumen de la misma forma, ¿no? Y de hecho podemos distinguir claramente entre los que son consumos problemáticos y los que no lo son. Entonces la cuestión importante con todo esto es entender, primero como información general para todo el mundo, decir, oye, mientras antes hayas empezado a beber o a fumar, peor si no tiene la cosa, pero además también la forma en que lo hacen, ¿no? Entonces no es lo mismo un chaval que normalmente durante su semana de trabajo está estudiando y tal y no prueba prácticamente el alcohol y en el fin de semana se bebe 2 cervezas, que aquel que el fin de semana le empieza un jueves, porque ya el fin de semana empieza antes, ¿no? Entonces empieza el jueves, después llega el viernes, después llega el sábado, después llega el domingo, entonces ahí se puede ver muy claramente, ¿no? Después también hay que entender que los propios fenómenos de la droga, lo que caracteriza a las drogas, es que tienen 3 características fundamentales, ¿no? La primera es la tolerancia, es decir, tú empiezas a consumir y la primera vez que pruebas el alcohol, pues te sabe raro y no te gusta. Conforme sigues bebiéndolo, pues cada vez vas notando que vas bebiéndolo y vas aguantando más. Ese aguantar más es que tú vas aumentando tu nivel de tolerancia. Es decir, aquellas personas que están acostumbradas a beber pueden beber varias copas y prácticamente ni notarlo. Entonces eso muchas veces se interpreta, eso quiere decir que soy resistente al alcohol y que el alcohol ya no me hace daño. No, eso lo que quiere decir es que tu cuerpo se está acostumbrando a él y cada vez necesita una dosis más alta. Pero si tú le vas metiendo cada vez una dosis más alta, lo que estás es más cerca del segundo proceso que se produce en la droga, que es el de la dependencia, que es cuando yo ya no soy capaz, ya he superado, he estirado tanto mi nivel de tolerancia que ya no soy capaz de seguir viviendo sin depender de la sustancia. Entonces yo cada cierto tiempo necesito consumir esa sustancia. Y ya después la última, que es el síndrome de abstinencia, ¿no? Yo siempre lo explico con el tema del tabaco, que es lo que se entiende mejor. Digo, mira, no entiendo muy bien eso del síndrome de abstinencia o del mono. Mira, ¿tú conoces a personas que fuman? Sí. ¿Te has ido con ellas de acampada o habéis subido a mitad de un cerro? ¿Qué ha pasado si de pronto se han dado cuenta que no hay tabaco? Son capaces de bajarse del cerro, coger un coche, hacer 40 kilómetros para ir a un estanco, comprar tabaco y ya calmar el síndrome, calmar la ansiedad. Pues cualquiera de nosotros diríamos, oye, mira, a mí me apetece ahora mismo comerme unas naranjas, pero me tengo que bajar desde la montaña 40 kilómetros, mira, vamos a comernos plátano o cualquier otra cosa y no se nos ocurre. Ese es el fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, ese es el fenómeno, ¿no? He intentado explicarlo lo más fácil que he podido, sé que no son conceptos fáciles, pero bueno, todas estas cosas son las que trabajamos sobre
sobre la sustancia, sobre la droga en sí y lo que explica todos estos fenómenos, ¿no? Eso en cuanto, bueno, se lo planteáis, ¿no?, a los chavales, el procedimiento que hay, los procesos que hay, a lo que se somete el cuerpo, pero ¿cómo se trabaja esto en las familias? Porque qué importante, ¿no?, esos papeles fundamentales de las personas que están a cargo de la familia, porque los adolescentes, pues bueno, hablabas antes, Nerea, pues de el pertenecer al grupo, lo importante que es, pero si tenemos como responsables a personas que nos ponen esos límites o quizás que sepan tratarlos, ustedes como expertos en la materia, ¿no?, ¿qué le decís a las familias? Que para eso vais a llevar precisamente varias actividades a las que desde aquí ya estamos invitando a los padres a que, bueno, no lo dejen pasar por alto porque van a ser cuestiones muy importantes y sobre todo que van a ayudarles a saber cómo gestionar con sus hijos el tema de la dependencia a ciertas sustancias o el consumo. ¿Cómo lo vais a trabajar con ellos? Muchas veces se cree desde las familias, se tiene la idea errónea, tanto con este tema como con el tema de sexualidad o de cualquier otro tema que así aparentemente sea un poquillo complicado de explicar, que hablando de esto le vas a aumentar las ganas de meterse en este mundo. A mí me gusta mucho empezar siempre con las familias desde abajito, desde la base. Hablamos incluso de apego, de tipo de relaciones, de estilos educativos, como hemos dicho, el permisivo, el más... Porque muchas familias pasamos como de un extremo al otro, ¿no? ¿Le dejo que haga esto o no le dejo que haga nada? Entre el blanco y el negro hay una gama cromática espectacular. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar de esta forma, ¿no?, muy participativo, que vayan comentando, en mi casa pasa esto, porque claro, a veces tenemos la idea de que este tipo de formaciones, de talleres, es para familias que tienen un problema. Pues es como que mi hijo o mi hija es una adicta y además le temen mucho, y más en pueblos como los nuestros, ¿no?, le temen mucho a acudir a sitios donde les puedan poner una etiqueta, porque entienden que venir a un taller de estas características es aceptar que tienen un problema. Por eso repetimos otra vez que estos son programas preventivos. Como bien estaba diciendo Rupert, intentamos atrasar cada vez más o hacer más tardía cada vez más la entrada del inicio de la sustancia. ¿Cómo hacemos? Pues mira, intentamos trabajar desde la comunicación, con estos estilos educativos como te he comentado, dándole herramientas para estas situaciones que se crean en el día a día, de incluso las horas de, oye, pues voy a salir, ¿a qué hora me vuelvo? A tal hora, a tal otra. Creemos que mientras más tarde se recojan, pues más van a beber o más van, al final, cuando quieren fumar, cuando quieren beber, les va a dar igual. Si se tienen que recoger a las 12, lo van a hacer a las 7. Si se van a recoger a las 5 y salen a las 7, pues tienen más margen, ¿no? Pero lo van a hacer igualmente. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo a las familias con este tema y con cualquier otro tema es que en casa haya mucha y muy buena comunicación, que se diga siempre, mira, en la calle te vas a encontrar esto, ¿vale? Te vas a encontrar esto, te lo van a ofrecer, lo vas a tener al lado y va a depender de ti al final, porque es como todo, la teoría se la van a saber, pero si ven ese apoyo desde casa también, el problema viene quizás un poco en lo que hemos comentado al principio, de que en nuestras mesas, en nuestros encuentros sociales, vemos a nuestro padre o a nuestra madre que por un lado nos está diciendo tú no lo hagas, pero ellos lo están haciendo. Sí. Es como si tú le dices a un niño o una niña pequeñita que no me grites, que tal, que cual, mientras estamos gritándole, o que no se pega y le damos vemos a nuestro hijo o nuestra hija que le ha dado un puñetazo o un guantazo a otro niño o a otra niña y le devolvemos una y dice que no se pega. Es un mensaje contradictorio. Entonces, claro, debemos ser conscientes de que somos el espejo en el que se están mirando. Entonces, si yo le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija, cuando salgas, no hagas esto, y se lo digo en la calle con un cubata en la mano, es como, espera, vamos a plantearnos, vamos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Es complicado, pero se suele recomendar también a veces que intentemos evitar que nos vean o que en situaciones que digan, que normalicen, ¿sabes? Que normalicen, como estamos diciendo antes. Pero si mi padre todos los días cuando llega, o mi madre se bebe una cerveza o se toma una copa de vino, ya entramos en la fase que estábamos comentando antes, ¿no? Al final llega un momento en que asociamos, incluso en la pandemia, el otro día me decía una chica, la pandemia ha sacado mi lado más de bebé, dice, porque llegaba la noche, pues me ponía mi copita de vino. Ya llega un momento en el que eso
Llevamos ya pues, 2 años con esto, pues 2 años en los que cada día, cada X días, la copita de vino está. Lo que empezó siendo como algo puntual, porque relacionamos ese momento de relax, de la noche, mi copita, mi peli, se ha convertido en un hábito. Entonces, el tema de los hábitos, que también es muy importante, eso intentamos también en las formaciones hacerlo. Y como estaba diciendo, va a haber 2 tipos, una formación que va a ser enfocada en la prevención y otra mezclándola también con los hijos, con las hijas, estas situaciones de resolución de conflictos y comunicación. Cuando nos estáis hablando de esos talleres, vamos a profundizar un poco más. No sé cuándo tenéis ya previsto, me imagino que en las próximas semanas procederéis pues a informar. Sobre todo va a ir dirigido a padres y madres con hijos en edades adolescentes, ¿no, Rupert? Me hablabas que vais a hacer 2 talleres, uno en el que los padres van a compartir con los hijos y otro en el que va a ser directamente a los padres. ¿Cómo se van a hacer y qué temas se van a ahondar? Y sobre todo la importancia de llamarles a que participen, que digan, bueno, no, esto no es una sesión más, es que es importante para el día a día y las gestiones de este consumo de sustancias con nuestros hijos. ¿Qué le diríais a esos padres? Sobre todo para que, bueno, sientan curiosidad por el taller. Claro. Rupert. Bueno, pues hemos planteado precisamente que vamos a partir por una experiencia de montar un taller online, ¿no? Pensando en que pueda ser más fácil ahora que prácticamente pues en todas las casas pues se han conectado los niños con el tema de los ordenadores, para dar clases y para todo eso, y eso nos pueda facilitar por ahí ese primer contacto, ¿no? Pensamos también que eso puede hacer que padres y madres pues a lo mejor no le dé tanto corte, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y entonces, una vez rota esa primera barrera, pues poder hacer después sesiones presenciales, ¿no? Que podamos hacer ese llamamiento online. Por supuesto contaremos con vosotros, utilizaremos también los recursos del instituto, del colegio para que lo publiciten, y ya tendremos un primer punto de salida, y eso nos va a ir marcando pues bueno, cuántos talleres podemos hacer dependiendo de la respuesta que tenga también entre la gente. Tenemos también en las fechas hasta final de curso, tenemos ahí 2 fechas fundamentales, que son el 31 de mayo, que es el Día Mundial sin Tabaco, y el 26 de junio, que es el Día Mundial contra la Droga. Aunque no tengan que ser a lo mejor exactamente en ese día, pero en torno a esa fecha hacer actividades más centradas con esa excusa, ¿no? Digámoslo así, con esa fecha de los días mundiales. Entonces, bueno, el programa está abierto, estamos trabajando en ello. Como hemos comentado, las sesiones ya con chavales en el instituto ya se han empezado a hacer, ya se han hecho unas cuantas. Entonces pues se trata de ir acumulando, y evidentemente el programa pues va a ir creciendo más conforme haya más respuestas de la gente, ¿no? Entonces cuanto más ciudadanos y ciudadanas de Castiblanco se animen a participar en él, pues más podremos desarrollar. Nerea, ¿en qué va a consistir concretamente esa primera sesión online que se va a realizar con los padres? ¿Por qué deben pues simplemente meter el enlace en sus ordenadores y sumarse? Y además va a ser de forma interactiva, en el que van a poder, como estoy haciendo yo ahora mismo contigo, interactuar contigo y hacerte preguntas directamente. Exacto. ¿Por qué es tan importante que se sumen? Es importante que se sumen porque debemos ser conscientes de que está en nuestra mano evitar que dentro de unos años nuestros hijos, nuestras hijas tengan un problema mayor. Un problema mayor que le afecte a su día a día, le afecte a su trabajo, incluso al momento de acceder y estar de forma activa buscando un trabajo, le afecte en edad universitaria a quienes vayan a pasar a otras etapas, e incluso para sí mismos y para sí mismas, porque como estamos comentando al final, igual que nosotras aprendemos cuando estamos haciendo las formaciones, porque aprendemos de todas las experiencias, ellos y ellas no solo van a poder poner esto en marcha en casa con su hijo o con su hija, sino en sí mismas, ¿no? Que reflexionen. A mí me gusta mucho, siempre digo que me encanta este tipo de formaciones, tanto con alumnado como con familia, porque me gusta mucho despertar el carácter crítico que tenemos todos y todas y darnos cuenta de por qué estamos donde estamos. Creo que es muy importante ver dónde estamos y de dónde venimos para saber hacia dónde no queremos ir. Yo animaría a todas las personas que nos están viendo, que ya incluso, aunque no tengan hijos o hijas en etapa adolescente, incluso que están ya en primaria, o aunque nunca hayan tenido contacto con ninguna droga, con ninguna sustancia, que también vengan, porque no nos podemos olvidar
del aumento que hay también del uso de los videojuegos, de las redes sociales, que esto estamos hablando de adicciones también, no son drogas, no se cataloga como droga porque la droga es la sustancia que se introduce en el cuerpo, pero las redes sociales, los dispositivos electrónicos, todo esto provoca adicciones. Entonces nos centraremos un poquito en quitar estas etiquetas de, bueno, ¿droga qué es? ¿Y qué significa que consuman esta droga? O incluso que se den cuenta ellos y ellas de qué es lo que tienen alrededor, de si podemos hacer, que siempre se puede hacer alguna cosita, ¿no? Nunca, yo también digo que no estamos ahí para acusar a nadie, ni para juzgar, no somos jueces ni juezas. Eso es una cosa, los psicólogos y las psicólogas creo que hacemos mucho hincapié en esto, que no somos jueces ni juezas y que no vamos a decirte, oye, tú esto está mal, tienes que hacer... No, sino venga, vamos a reflexionar juntos y juntas, vamos a intentar orientarte para que veas por dónde puedes ir tirando. Entonces, animamos a eso, a que vengan para que reflexionemos, un espacio de reflexión, un espacio seguro de comunicación, donde puedan... Es complicado a lo mejor a veces, vamos a hacer esta primera toma de contacto, como estaba diciendo Rupert, porque es difícil que la gente directamente diga, venga, vale, incluso hay gente que diga que sí, a lo mejor cuando llegue el día no puede porque entendemos que tenemos 1000 historias después, ¿no? Cada casa es un mundo, cada persona es un mundo distinto, pero sí que las animamos a eso, a que decidan llegar hasta aquí para que algo cambie. También hablamos de las etapas, ¿no? Si nos damos cuenta de que hay algo que no está bien, esa es la primera parte, pero es que hay una segunda parte o una tercera o una cuarta donde tenemos que ver si estamos dispuestas y dispuestos a invertir algo de nuestro tiempo, algún recurso para para saber qué es lo que está mal y para ponernos manos a la obra. Entonces animamos a eso, ¿no? A que da ese primer pasito al menos de venga, yo lo que está en mi mano lo voy a hacer. Entonces este primer tallercillo yo lo enfocaría un poco por ahí, en romper estas barreras, en crear estos vínculos y en darnos cuenta de que es posible que reorientemos y reorganicemos un poquito la situación. Bueno, pues qué cuestiones tan interesantes hemos estado planteando hoy aquí en esta entrevista. Ciudades ante las drogas, un programa que desde el Ayuntamiento, junto con la Junta de Andalucía, se está desarrollando aquí en nuestro municipio, que desde el Centro de Servicios Sociales pone a disposición de todos los vecinos y vecinas este recurso. Como ya ha comentado Nerea, tengamos hijos en edad adolescentes o no lo tengamos, va a ser como una primera toma de contacto para ver qué podemos hacer, para que tomemos conciencia sobre que existe un problema social en el que, bueno, pues todos tenemos de una forma u otra una responsabilidad social y que, bueno, podemos dar pasos para intentar mejorar y sobre todo que este consumo de sustancias empiece cada vez de forma más tardía en nuestros adolescentes. Rupert, Nerea, muchísimas gracias. Como ya ha comentado Rupert, vamos a ir informando de todas esas sesiones, de todos esos talleres que se van a ir desarrollando, ya sean de forma online, ya sean de forma presencial, porque el objetivo es pues poner a disposición de la sociedad este recurso y que puedan hacer uso del mismo. Muchísimas gracias, nos vemos próximamente en estos talleres y nada, ¿qué mensaje le diríais para finalizar a todos esos vecinos y vecinas que nos están viendo? Bueno, pues a mí me gustaría que además mi idea es plantearlo como una pregunta y no dar la respuesta, sino animaros a que os incorporéis a los talleres porque ahí aparece la respuesta. Esto es algo que aparece siempre, ¿no? Porque, claro, nosotros podemos pensar sobre la relación de nuestros hijos con el tema del consumo de sustancias y tal, pero eso queda así como no en el aire. No, vamos concretamente. Oye, si un día a tu casa llega un hijo o una hija tuya y tú lo ves que ha bebido, y que ha bebido mucho y que no está en condiciones, ¿qué hago? Pues como dicen en la tele, ¿no? Pues continuará. apuntaros al taller porque hablaremos, porque sí hay estrategias para hacer. ¿Qué se hace? Lo mejor es hablar en ese momento, les riño en ese momento, lo dejo para el día siguiente. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues apuntaros al taller que lo hablaremos. Nerea. Pues es que me ha encantado esa reflexión, porque siempre tenemos esta idea de quién nos está esperando detrás de la puerta con la alpargata, ¿no? Con la bucha. A lo mejor hay algunas estrategias diferentes, a lo mejor es ese clic. Así que yo las animo de verdad a que vengan a hacer ese clic, porque otro estilo de educación y otro estilo de puertas para adentro, hay muchas formas de ser y de hacer, así que les vamos a mostrar el abanico que existe.
Pues ahí queda esa pregunta, si quieren conocer la respuesta, que mejor que de la mano de dos expertos que seguro que os van a ayudar mucho en este tema. Así que gracias nuevamente a los dos.